La campaña electoral se acabó y todos respiramos aliviados. Durante este tiempo, ambos finalistas se lanzaron distintas acusaciones, polarizando el ambiente, vaciando de contenido a la política, y sus propuestas, en gran medida, fueron reemplazadas por una voraz campaña de ataque que buscaba debilitar al adversario. Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente, y parecería que algunos se lo tomaron muy en serio. El discurso más repetitivo ha sido que nuestro país se convertirá en Venezuela si votas por Arauz y que una supuesta conjura castrochavista terminará con la república. Pero, ¿cuántas veces se ha utilizado el discurso del miedo en nuestras campañas electorales? ¿Existen certezas de que la venezualización sea inminente? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Personalmente, mantengo profundos cuestionamientos hacia el régimen de Maduro, y no son pocas las evidencias que demuestran una errada política económica y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Aunque también podríamos señalar el despiadado bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela, o la detención ilegal de 30 toneladas de oro de sus reservas internacionales, valoradas en $1.000 millones por parte del Banco de Inglaterra. Pero más allá de eso, hablar de Venezuela hoy se ha convertido en algo rentable políticamente. La venezualización es el nuevo marco discursivo de las élites latinoamericanas y ecuatorianas. Sirve de sustento para construir enemigos, demonizar adversarios e infundir pánico en las masas. No es la primera vez, por supuesto. Nuestra historia nacional recoge los feroces ataques a Jaime Roldós y al entonces progresista Osvaldo Hurtado, hoy vacunado VIP, al etiquetarlos como los candidatos que representaban al comunismo y al populismo. Luego fue el turno del doctor Rodrigo Borja, a quien Febres Cordero y su Frente de Reconstrucción Nacional acusaron de marxista y socialista real con tal de denostar su imagen. Basta mirar en YouTube el debate de las elecciones del año 84 para recordar las típicas muletillas de Febres Cordero. Lo curioso es que 37 años después se siguen invocando los mismos fantasmas, el mismo lenguaje y la misma narrativa. Incluso el coronel Gutiérrez, primero de izquierda y luego de derecha, padeció estos embistes, aunque después, ya en el poder, aplicó las políticas de los mismos grupos que lo acusaron en campaña de ser comunista. Después fue el turno de Correa, y claro, la lógica discursiva de las élites no cambió. En el 2006 dijeron que íbamos a hacer la Cuba socialista, que si tenías 2 casas, una te la iban a quitar para que la administre el futuro gobierno. Todo dizque para que el Estado omnipotente lo reparta a la que llamaban plebe vaga y ociosa que quiere todo regalado. Estas etiquetas son de uso común entre nuestras oligarquías y medios de comunicación hegemónicos, tratando de desacreditar y vilipendiar a todo aquel que ose desafiarlos al proponer políticas económicas y sociales distintas a las exigidas por los modelos liberales. La verdad fáctica es que en ningún gobierno pasó aquello de ser comunistas. El cuco del comunismo nunca llegó, ya sea porque los mandatarios de turno giraron parcial o totalmente hacia el neoliberalismo más beligerante y cedieron a las presiones de los grupos de poder, o simplemente porque las políticas económicas aplicadas nunca nos condujeron hacia un contexto de socialismo real al estilo de la antigua Unión Soviética. Más bien, vale rememorar cuando sí se tomaron decisiones confiscatorias. Fue en el gobierno de Mahuad y la Democracia Popular, hoy núcleo medular del equipo de Lazo, cuando se congelaron por un año 3.800 millones de dólares de los depositantes y mediante una disposición constitucional tramposa propiciaron que el Banco Central otorgue créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, o sea, a los banqueros de la época. Fue una violación atroz al derecho a la propiedad privada y el salvataje bancario nos costó más de 8.000 millones de dólares y más de 1 millón de ecuatorianos exiliados al exterior, a España, Italia o Estados Unidos, al más puro estilo venezolano que hoy tanto se critica. Por eso, cuando te señalen que Ecuador será Venezuela y que se caerá la dolarización, diles que ni siquiera la crisis de las materias primas del 2014, el terremoto de Manabí y Esmeraldas o la pandemia del COVID-19 han logrado desestabilizarla.
Economistas como Marco Flores, ante esta mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, señala que esta no depende de la Reserva Internacional, sino más bien, en grado variable, de la balanza de pagos, la liquidez total de la economía y el crecimiento económico. Por eso necesitamos que ingresen más dólares a nuestra economía a través de exportaciones e inversiones antes que promover la salida de divisas y la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. ¿Por qué compararnos únicamente con Venezuela y sus distorsiones? También podríamos reflejarnos en Uruguay y en la etapa exitosa de Mujica y el Frente Amplio, o con la misma Bolivia, que más allá de sus conflictos internos, en cuanto a crecimiento económico del PIB, reducción de la pobreza y redistribución de la riqueza, fue un modelo en la región, justamente cuando el actual presidente Lucho Arce fue ministro de Economía de Evo Morales. Además, utilizando una metáfora, tú no tienes por qué ser idéntico a tus amigos o conocidos, ni en sus virtudes, peor en sus defectos, pero puedes aprender de sus aciertos y también de sus errores. ¿Sabes por qué? Porque tú eres tú y nadie más. Ecuador no necesita manuales sobre cómo gobernar y qué decisiones tomar. Nosotros debemos trazar nuestra propia hoja de ruta y escribir un modelo a la ecuatoriana, por y para los ecuatorianos. No te dejes meter miedos por la campaña sucia. Acude a las urnas y vota en libertad. Nadie puede ordenarte a quién elegir, o peor aún, pretender darte votando. Tú eres el dueño de tu destino. Una persona es igual a un voto. Y es en la soledad de las urnas, con papeleta en mano, donde todos somos iguales, sin distinciones sociales, económicas, étnicas o religiosas. Hasta la próxima.